Un gran saludo para todos y bienvenidos. En esta noche quiero agradecer la asistencia de las personas que nos acompañan en la sala y también agradecer a Dios por el hermoso privilegio que nos da de poder llegar hasta ustedes con el mensaje maravilloso y edificador de su palabra. Quiero hacer una breve introducción a lo que será nuestro tema de esta noche, que está justamente relacionado con una práctica diaria que usted y yo tenemos que tener, y es la oración. El tema de hoy lo hemos titulado Una oración que transforme vidas. Muchas preguntas alrededor del tema de la oración, y tal vez una de las que más, o al menos con más frecuencia escucho, tiene que ver con: ¿una oración puede cambiar una vida? Es decir, la oración que usted y yo hicimos el día y el momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón es suficiente para que nuestra vida sea transformada completamente. Pues bien, Jesucristo se aseguró de dejarnos claros a usted y a mí acerca de ese nuevo estado que usted y yo experimentamos al momento de recibirle. Y la palabra de Dios es abundante en cuanto a la determinación que debe tener nuestro corazón y a la decisión de fe que usted y yo tomamos cuando cedemos el control de nuestra vida a Jesucristo. Por eso es tan importante que no observemos y no atendamos tanto a las palabras, porque las palabras en sí mismas no tienen ningún valor, sino la realidad y la verdad del corazón. El corazón dispuesto, el corazón contrito, humillado, el corazón que ha comprendido que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso, cuando hablamos de una oración que transforme vidas, no necesariamente estamos hablando de las oraciones que hacemos nosotros, sino que vamos a pasar por un momento al otro lado y vamos a reconocer una experiencia que tuvo Jesucristo en un aspecto maravilloso de su personalidad. Esa oración que Jesucristo hace, que demuestra a un hombre, a un líder, a un maestro preocupado por sus discípulos, por sus seguidores, a un hombre de carne y hueso que entendió que la verdad y la realidad del mundo es dura, es difícil, es muy compleja, pero que a través de esa oración lleva a esos hombres a un encuentro con el Padre. Y básicamente, si a mí me lo preguntan, la conclusión de esa oración que estaremos hablando hoy acerca de una oración que transforme vidas, la conclusión es: el hombre y la mujer que aceptan a Jesucristo en su corazón deben aceptar también, con esa nueva vida y con ese nuevo estilo de vida y ese nuevo propósito que Cristo trae, deben también aceptar esa nueva verdad, la de ser hechos hijos e hijas de Dios. La Biblia nos enseña en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, en el verso 50: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mire qué interesante. Jesucristo no solamente nos da un lugar dentro de la familia celestial, sino que también se identifica con nosotros y nos identifica a nosotros como hermano y como hermana. El único requisito para tener esa nueva identidad y esa nueva realidad como hombres y como mujeres es que usted y yo estemos dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Y bien vale la pena aclarar que hacer la voluntad de Dios no es sencillo. Hacer la voluntad de Dios no es una tarea fácil. Porque lo primero que debemos hacer es someter el ego, someter el orgullo, someter el autodominio al que hemos estado sometidos durante gran parte de nuestra vida. Porque durante muchos años caminamos creyendo que podíamos hacer lo que bien nos parecía. Pero ahora que hemos llegado a la experiencia con Jesucristo, la vida cristiana consiste en ceder absoluta y completamente nuestra vida al propósito y al plan de Dios. Por eso Jesucristo en Mateo capítulo 12:50 es tan claro cuando expresa: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano
hermana y madre. Por eso no solamente nos abre lugar, como le digo, en la familia celestial, sino que también se identifica con nuestra realidad humana. Pero ¿qué antecede a esa nueva verdad de nuestra vida? El hecho de que usted y yo estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Por eso entonces se necesita que esta oración que Jesucristo hizo por sus hombres, por sus discípulos, hace 2000 años, hoy vuelva nuevamente a resonar y a ser una verdad en nosotros. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que hoy el Espíritu Santo venga y opere una transformación? ¿Cuántos de nosotros hoy necesitamos que el Espíritu Santo venga y produzca en nosotros un cambio radical? Por eso en nuestro estudio vamos a hacernos una primera pregunta y es, ¿quién es mi familia? Y ya lo hemos visto en Mateo capítulo 12:50, cuando Jesús expresa que todo aquel que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El Señor Jesús, en este sentido, fue muy radical en cuanto a la unidad y a la importancia que tiene la unidad. Porque finalmente es esta unidad lo que va a determinar nuestro testimonio ante el mundo, ante los que hoy rechazan la verdad de Dios, ante los que hoy han tomado la decisión de cerrar toda opción a la propuesta de Cristo. Entonces, lo que usted y yo vemos a la luz de esta verdad tiene que ver justamente con lo que nos enseña Mateo capítulo 12, verso 25 al 30. Dice la Biblia: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y dice el verso 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por eso hoy el propósito de este webinar bíblico tiene que ver con la necesidad sincera y real que tenemos usted y yo de que nuestra vida sea transformada. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos viviendo contrario a lo que expresa el verso 30 de Mateo 12? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¡Qué tremendo! Que estemos desparramando la bendición, que estemos desparramando la unción, que estemos desparramando el privilegio y la dignidad de ahora ser hijos e hijas de Dios. Por eso es tan necesario que usted y yo entendamos, a la luz de lo que vamos a estudiar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en esa oración maravillosa que Jesucristo hace por sus discípulos, pero que finalmente esa oración puesta en acción hizo que hombres temerosos fueran transformados y cambiados a valientes. Hizo que hombres inseguros, que tal vez tenían muy poca estima o ninguna estima, se lanzaran al más grande desafío de la historia: transformar y determinar el fin de una era y el comienzo de una nueva. Por eso, si usted hoy está pensando en que su vida necesita cambio, en que su vida necesita transformación, en que usted se ha cansado de desparramar una y otra vez, y que ahora lo que usted quiere hacer es recoger, ¿qué le toca hacer a usted entonces? Tomar la decisión. ¿A quién pertenezco? ¿Qué vengo yo ahora a hacer de Cristo si Él a mí me ha llamado hermano, hermana y madre? En tanto, claro, yo haga la voluntad de Dios. La oración entonces del Señor
en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, tiene que ver con sus discípulos y es por sus discípulos, por aquellos que permanecen en Él, no por el mundo, sino que por los que más oran. Justamente Él ora por aquellos que ahora tienen la responsabilidad. Porque Jesucristo sabía lo que habría de venir sobre la vida de estos hombres, el peso y la carga que había venido sobre ellos por causa del mensaje de la salvación, por causa del mensaje de aquel que había vencido la muerte, que había vencido la enfermedad, que había vencido la discordia y la crisis humana. Por eso, lo que hace Jesucristo es orar por ellos, porque Jesucristo sabe que ahora estos hombres, con todas sus debilidades, con todos sus conflictos, con todas sus dudas, aún sin la presencia sobrenatural del Espíritu Santo, Jesucristo sabía que sobre ellos había una responsabilidad. Entonces, mientras más responsabilidad se tenga, mayor entonces es la manifestación del Señor en nuestra vida. Juan capítulo 17. Entonces, ¿cuál es la oración que transforma vidas? Pues bien, vale la pena que tengamos en cuenta que esta oración no es histórica y no es una oración contextual, sino que debe ser una intercesión permanente por aquellos que somos y por aquellos que serán discípulos del Señor. Y por los que habrán de creer, claro, por la palabra de los que hoy enseñamos y predicamos el Evangelio de la Salvación. Esta oración de Juan capítulo 17 aplica para todas las generaciones luego de Jesucristo. De ahí que entendamos que esta oración tiene en sí misma varios énfasis a los que Jesucristo, claro, hace referencia, porque serán estos entonces, estos énfasis, los que harán que la vida de estos hombres dejen de ser vidas comunes y corrientes. Será esta oración no la que transforme la vida de estos hombres, sino la que produzca la obra restauradora, sanadora, liberadora y poderosa del Espíritu Santo en estos hombres. Esta oración, entonces, lo que produce en la vida de estos caballeros y de todos aquellos que fueron seguidores de Cristo, será la decisión de fe de compartir de Cristo hasta lo último de la tierra y hasta lo último de los tiempos. Vamos entonces a estudiar este hermoso pasaje. Juan capítulo 17, dice la Biblia: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Observemos aquí en el siguiente versículo, verso 11. Lo he colocado en rojo para que notemos un énfasis. Dice la Biblia: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Fíjese bien lo que expresa Jesús. Él intercede ante el Padre
de una manera específica. Estamos hablando de la unidad. ¿Y qué le dice el Padre? Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Pero ojo, esa unidad no era para que fueran uno entre ellos, sino uno en nosotros. Entonces, el marco de referencia está expresado en es así como nosotros. No sé si lo alcanza a notar aquí. Así como nosotros. La unidad no es entre nosotros, sino la unidad en nosotros, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque en realidad es Dios quien produce la verdadera y la sincera unidad. Seguimos leyendo, verso 12. Ahora vamos a hacer un segundo énfasis con el color azul. El primero es el rojo. Vamos a estudiar primero el rojo. Dice la Biblia, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Fíjate bien lo que dice el verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¡Qué tremendo! No los quites del mundo. No te estoy rogando para que tú los quites, no, sino que los guardes del mal. No los quites del mundo. ¿Por qué? Porque ellos son necesarios para traer vida, luz, salvación a los que hoy caminan en tinieblas y caminan separados del plan y del propósito santo de Dios. El verso 16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesucristo tenía esto muy claro. Santifícalos en tu verdad y expresa, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Es decir, apártalos para ti. Guárdalos para ti. Resérvalos para ti. Que ninguno de ellos se pierda. Porque la santidad no es una actitud, sino que es una condición. Usted y yo ahora hemos sido apartados para Dios porque Él tiene un propósito para usted y para mí. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por ellos, por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Dice, no solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahora bien, ¿qué responsabilidad tenemos usted y yo por asumir? ¿Qué nos toca a usted y a mí? La muerte de Cristo no tiene ningún valor si no la compartimos con nuestro prójimo. El sacrificio de Cristo en la cruz no es sacrificio suficiente en tanto usted y yo no vayamos al mundo y le hablemos al mundo y le hablemos al hombre, a la mujer, al joven y al niño de que hace 2000 años alguien en un lugar entregó su vida por amor a él, por amor a ella, para que ya no fueran más hijos de perdición, sino que fueran ahora hijos de Dios. De ahí entonces lo que nos enseña la Biblia en adelante en el verso 21, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, dice, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Entonces, hijos de Dios, solo a través de la unidad, de la experiencia real
con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, usted y yo podremos alcanzar el mundo para Cristo. Solo así podremos conquistar ese lugar al que de pronto señalamos humanamente y decimos pecadores. Por eso están así. No, usted y yo no fuimos llamados a juzgar. Usted y yo fuimos llamados a ser comunicadores de paz, a ser comunicadores de buenas noticias. A usted y a mí nos fue encargado el ministerio de la misericordia y de la gracia. Entonces, la conquista, que es lo que realmente transforma una vida, solo se puede llevar a cabo si usted y yo trabajamos en unidad para que cada día más hombres y mujeres se acerquen a la experiencia maravillosa de conocer a Dios como Padre. Por eso entonces quiero volver. Hemos hablado de la unidad. En el panorama general de la unidad, Jesucristo nos dice, esa unidad no es entre ustedes, esa unidad es entre nosotros. Por eso el Hijo de Dios no se autoevalúa a la luz de su ministerio o de su iglesia o de su comunidad, sino que se evalúa a partir de la experiencia diaria que tiene en su vida de oración para encontrarse con Dios y para ser tratado, transformado y renovado por Dios. Y algo maravilloso que encontramos en Juan capítulo 17 tiene que ver con guardar. Guardar. Y quiero que observen un momento el versículo 6. Dice la Biblia: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Fíjese bien. Jesús intercede para que sus discípulos sean guardados en el nombre del Padre, pues ellos están en el mundo. ¿Y qué está recibiendo uno en el mundo? Estamos recibiendo diferentes tendencias, modas, pensamientos, cultura. Quiéralo o no, estamos siendo afectados por un mundo que cada día cambia. Entonces, de igual manera, Jesucristo está orando para que usted y yo, para que nosotros guardemos a quienes hemos recibido como discípulos, a quienes hemos ganado como discípulos, a aquellos que están en nuestro grupo de oración, en nuestra casa de oración, aquellos a quienes llevamos el mensaje de la Biblia. Entonces, así como Él lo hizo, orando por sus discípulos y rogando al Padre para que los guardara, pues también nos corresponde a nosotros ministrar, pastorear y discipular la vida de los hombres y de las mujeres, para que también ellos sean guardados en el día malo, en el día de la tentación. Entonces, el guardar del que nos habla el verso 6 está íntimamente ligado a la unidad. Porque en la medida entonces en que guardemos a nuestros discípulos, a nuestro próximo, a nuestro prójimo, ¿qué sucede? La unidad va a crecer. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y dice, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Hemos hablado de unidad. Hemos hablado de guardar. Ahora hablemos de creer. Creer, que es una palabra que todos conocemos, pero que nos cuesta mucho creer. Dice la Biblia en el verso 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Creer qué? ¿Creer que Jesucristo proviene del Padre? ¿Que el Padre lo envió y que el Hijo uno es con el Padre? Pues todas las obras que el Señor hizo son para que las personas, las gentes del mundo, supieran que el Padre lo había enviado. Nada, absolutamente nada de lo que el Señor hizo tenía un propósito diferente, sino el mostrar su procedencia. ¿Él de dónde venía? Venía del Padre. Esto lo encontramos en Juan 5:36. Dice la Biblia, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Él no se está comparando a Juan el Bautista. Al contrario,
Está diciendo, las obras que yo ahora realizo, las realizo porque el Padre me envió. Yo soy la confirmación de lo que el Padre había prometido. Y Juan 6:29 nos dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, la obra de Dios se trata de creer, se trata de caminar en fe, de vivir por fe, de actuar por fe. De esta manera entonces, Jesús, ¿qué hace? Jesús cumplió su misión porque Él tenía muy claro de dónde procedía. Ahora, ¿qué hace Jesús? Nos envía a usted y a mí. Nos envía, nos comanda, nos empodera, nos delega para que ahora usted y yo vayamos también. Y la clave entonces para cumplir nuestra misión es saber y tener muy claro de dónde procedemos y hacia dónde vamos. Solo así, hijos de Dios, se cumplirá esta oración que transforma vidas. Viviendo en unidad, siendo guardados por Dios, porque hemos sido santificados, hemos sido escogidos, hemos sido apartados por Dios. Él nos reservó para su gloria, Él nos reservó a usted y a mí, porque Él tiene un propósito grande con nuestra vida. Pero Jesucristo nos invita a usted y a mí a creer, y en la medida en que nosotros creamos, vamos a vivir al estilo de Dios. Y por causa de nuestro testimonio, muchos vendrán también a salvación. La oración que hace Jesús no es para que cumplamos objetivos, metas y proyectos que nos hayamos trazado. La oración que hace Jesús aplica para los hombres que estaban ahí presentes cuando Él hizo esta oración hace 2000 años y aplica para nosotros hoy. Esta oración es para que usted y yo trabajemos en unidad. Porque solo cuando estamos en unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, vamos a poder cumplir el legado recibido por Cristo. Vamos a poder vivir a la altura del Hijo de Rey. No, ¿qué Hijo de Rey? Del Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso cada uno de nosotros está llamado a ser siempre factor de bendición y factor de unidad en su familia, en su ministerio, en su comunidad, en su iglesia. La razón de la unidad es cumplir el mandato que recibimos en Mateo 28, del 18 al 20. Y para esto entonces implica trabajar en unidad, caminar en unidad, esforzarnos en unidad para conquistar. De lo contrario, vamos a fracasar. Si no vivimos en unidad, vamos a fracasar. Si usted ve, a la fecha de hoy no hemos podido cumplir la gran comisión encargada por Cristo hace 2000 años. ¿Por qué será? ¿No será que nos falta unidad? Primero con Dios, segundo con el Hijo, tercero con el Espíritu Santo, cuarto entre la familia, entre nuestro prójimo, entre nuestros hermanos de ministerio, de iglesia, de comunidad, aún entre las mismas iglesias. Estamos más preocupados por quién es más famoso, por quién tiene mejor orquesta, por quién tiene mejor sede, cuando a Jesucristo nada de esto realmente le quitó el sueño o le robó preocupación. La preocupación de Cristo eran las almas de los hombres y de las mujeres que hasta hoy caminan todavía con sus pies sobre la tierra, pero que su alma y su espíritu se encuentran todavía muertos completamente. La respuesta entonces, ¿a qué es y cuál es la oración que transforma vidas? Es la oración que produce unidad, que guarda nuestra vida y que nos lleva a creer el estilo de vida propuesto por Dios para nosotros.
Amado Padre, quiero darte muchas gracias por este tiempo de seminario virtual. Gracias, Dios, porque una vez más nos recuerdas que hemos sido llamados y santificados para vivir en tu verdad. Una vez más, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Una vez más, Dios, nos disponemos para que seas tú haciendo tu obra de amor en nosotros, transformando nuestro corazón, dirigiendo nuestros pasos, cada día dándonos fuerza, valentía, dándonos un espíritu dispuesto para conocer tu verdad y para vivir, Señor, la verdad que tu palabra nos enseña. Pídale al Espíritu Santo esta noche. Diga al Espíritu de Dios, yo quiero conocerte. Y diga al Espíritu Santo, enséñame a vivir en unidad con mi Padre, en unidad con mi hermano Jesucristo y en unidad contigo, Espíritu de Dios. Dame la fe, dame la fuerza, dame la entereza, la valentía, dame la pasión, dame la compasión, dame la misericordia, dame la paciencia, dame el carácter, dame la disposición que necesito para vivir cada día más pegado de Dios y menos de las circunstancias y de la vida. Hoy hemos conocido un aspecto maravilloso de la persona de Jesús. Él estaba sinceramente preocupado por esos hombres que le habían seguido durante 3 años de ministerio y que habrían de quedar humanamente solos, pero espiritualmente estructurados para cumplir el más grande plan de conquista que se haya realizado sobre la tierra, la conquista de almas y de vidas que ahora recibirían vida espiritual. El camino de Dios no tiene camino de reversa. No hay vuelta atrás. No hay giros en U. Usted y yo fuimos llamados solamente para caminar hacia adelante, nunca hacia atrás. Para poner nuestra mirada firme ante las circunstancias, porque sabemos que hay un Dios y Padre junto a nosotros, delante de nosotros, sobre nosotros y a nuestro lado. Espíritu de Dios, bendice a cada persona que participa de Biblia to Go. Bendice, Señor, las vidas de las personas que se están edificando, que se están formando y que cada día disponen su corazón para conocer la verdad maravillosa de tu palabra. Te alabo y te bendigo, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Les invito entonces próximo martes 19 de marzo, aquí mismo en la sala virtual de bibliatogo.com. Vamos a estar trabajando el tema Los valientes de David. Hasta pronto y grandes bendiciones.